vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. El relativismo en la iglesia. Vamos a ver esta segunda parte en este tema. El relativismo es una filosofía de un filósofo alemán llamado Hegel. Él fue el ideólogo del relativismo, de la filosofía del relativismo, pero que lamentablemente en nuestras iglesias se está metiendo esa filosofía del relativismo. Sin embargo, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra que Dios tiene la razón, ¿ok? Que la palabra de Dios tiene la razón. Por eso decimos en nuestro lema, porque esta es mi Biblia, la palabra de Dios, ¿ok? O sea, no es palabra de Hegel, no es palabra de ningún científico o filósofo, de ningún poeta, es la palabra de Dios. Es el libro que tiene el mayor contenido, más grande en la historia, y en toda la historia podemos decir del universo, la mejor poesía. Aquí en este libro, esta es una carta de amor para nosotros. Así que esta es mi Biblia, la palabra de Dios, que me exhorta, me consuela y me edifica para poder cumplir el propósito de Dios en mi vida, porque yo hago lo que la Biblia dice que puedo hacer, yo tomo lo que la Biblia dice que puedo tomar, y yo confieso lo que la Biblia dice que puedo confesar. Así que creemos en la palabra, amamos la palabra de Dios, respetamos la palabra de Dios, y este es nuestro ayo, esta es nuestra torre fuerte, nuestra roca firme. La palabra de Dios es nuestro refugio. Así que el relativismo, decíamos que entró por este filósofo alemán llamado Hegel. Entonces, ese pensamiento lo hemos visto bíblicamente que es un error humano, es un error intelectual. De hecho, es un fraude intelectual el relativismo. El relativismo abre puertas, ¿sabe para qué? Para pecar, para el pecado. El relativismo abre puertas, ¿sabe para qué? Para que hayan violadores, para que hayan criminales, para que hayan asesinos, para que haya gente inmoral, para que haya gente pervertida. A eso abre puerta el relativismo. O sea, a ti te parece bien, a mí me parece mal. Lo que yo hago te parece mal, a mí me parece bien. ¿Me entiende? No hay ningún problema. No podemos caer en una verdad absoluta mediante nosotros creamos en el relativismo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Dice la palabra de Dios a través de Jesucristo en el capítulo 14, versículo 6 de San Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Ok? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie en el mundo que nos haya podido decir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Solo Jesucristo. Los filósofos, los científicos están investigando, están filosofando, están postulando, están diciendo tal vez puede ser así. Los astrólogos, como por ejemplo Walter Mercado, él nos habla del universo, de las estrellas, él habla del zodiaco, él habla de los signos, de la astrología, pero él no tiene una verdad absoluta. De hecho, cuando muera, él no sabe hacia dónde va. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que cuando morimos hay un lugar específico hacia el cual vamos. Hay uno de dos lugares donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Uno se llama el cielo, la gloria con Dios, el paraíso con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Uno de ellos le injuriaba y diciendo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvanos a nosotros también. Entonces el otro ladrón le reprendía a este y le decía: nosotros tenemos la culpa de estar aquí, nosotros estamos pagando por nuestro pecado, pero este, refiriéndose a Jesucristo, no tiene culpa, él es inocente. Entonces este mismo ladrón le dice al Señor Jesucristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? De verdad, en verdad, créeme lo que te digo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. En el paraíso, en el cielo con Dios. Sin embargo, no fue así con aquel rico que dice la Biblia que se portó mal, que hizo pecado, que vivió su vida relativa a como se le antojó. Eso está registrado en Lucas. Y dice la palabra de Dios que este murió y su pecado mismo lo llevó a la perdición. Dice que abrió sus ojos y estaba en tormento eterno, estaba en el infierno, estaba en las llamas, dice la palabra de Dios. Entonces solamente son dos lugares, no hay término medio, no hay un lugar donde podamos calificar para pasar la eternidad, donde no haya ni mucho tormento, ni mucha gloria, ¿me entiende? La Biblia dice que son dos lugares: el cielo o el infierno. Por eso es que tenemos que comprobar que la Biblia es la verdad absoluta. Jesucristo vino a la tierra a decirnos: nosotros somos creación de Dios, nosotros somos criatura de Dios. No todos somos hijos de Dios, como la gente dice. Hay personas que dicen: pues todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo. Mentira. La Biblia dice: todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. Ahí está hablando el Señor Jesucristo del arrebatamiento, de que la iglesia está pronto a irse al cielo. Todo aquel que le haya entregado su corazón al Señor, todo aquel que crea en Jesucristo, todo aquel que le haya recibido en su corazón, dice la Biblia que su nombre está inscrito allá en el cielo, en el libro de la vida. Así que cuando el Señor venga, usted se irá con el Señor junto con toda la iglesia, si su nombre aparece allí en el cielo. Así que aquí en la palabra de Dios no hay nada relativo, son verdades absolutas. ¿Ok? El único libro que contiene verdades absolutas. Nosotros tenemos que entender que la Biblia no miente, que la Biblia no se equivoca, que la Biblia mantiene su consistencia por más de 2000 años. Y todo lo que se escribió aquí en la palabra de Dios, todo se ha cumplido y se está cumpliendo, y hay cosas que faltan por cumplirse. Yo quiero que leamos el versículo clave que estamos usando en Romanos 12:2. Dice la Biblia en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo quiere decir: no permitas que el mundo moldee tu carácter. Yo creo que nosotros hemos entendido que la Biblia nos enseña a vivir una vida en santidad. La vida que nosotros vivimos tiene que ser en santidad. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor.
Dios nos enseña santidad. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. La gente piensa que ser santo es que te salgan alitas y que tengas una aureola y que seas bueno. ¿Me entiende? Para muchos eso es santidad. Santidad no quiere decir eso. Santidad quiere decir apartado de el pecado. ¿Me entiende? Así que el Señor nos quiere decir en esta ocasión: apártate de la iniquidad, apártate de la maldad, apártate del mundo. Cuando pronunciamos bíblicamente la palabra mundo, apártate del mundo, quiere decir de la maldad, ¿ok? De lo que el mundo ofrece. Así que dice esta palabra: no te conformes a este siglo, no te hagas igual que los demás, no hagas lo que los demás hacen. Tú tienes que vivir una vida recta, una vida en santidad, apartado del mal, apartado del pecado, apartado de todo, de toda esa basura que el mundo vive. Yo creo que usted es consciente de lo que hoy está sucediendo. Hoy están pasando muchas cosas ante nuestros ojos que está profetizado y escrito en la palabra de Dios. La Biblia no es relativa, como decíamos. La Biblia es la verdad absoluta. Y esta filosofía de este filósofo que dice que no hay verdades absolutas, entonces él no cree en las matemáticas. Para él, las matemáticas, siendo una materia muy importante para todo aquel que estudia, para todos los académicos y universitarios, este hombre entonces no creyó en las matemáticas. ¿Por qué? Porque 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y eso cómo se llama? Una verdad absoluta. No la podemos alterar. Antes de llegar a la Biblia, le estamos mostrando a Hegel que sí hay verdades absolutas. Pero la Biblia es la que tiene la prerrogativa y la mayor consistencia de la verdad absoluta. Pero decíamos que en la iglesia cristiana se está metiendo también el relativismo. Hay muchos pastores que dicen: si te parece bien, hazlo. Todo depende cómo lo tomes. No hay ningún problema. Hay muchos pastores que eso enseñan. Supongamos que yo estoy trabajando en un lugar y de pronto yo digo: es pecado que yo me lleve pues un paquete de maderas, no, por así decirlo. Es pecado que yo me lleve una caja de herramientas. Eso es pecado. Así que yo como cristiano no debo llevarme eso. Pero yo me encontré allí una pluma. Me encontré un lápiz ahí. Y yo digo: pues no es pecado, yo me lo voy a llevar. Me hace falta, la compañía tiene mucho. ¿Y qué dice la Biblia? No robarás. Eso dice la palabra de Dios. No robarás. Es uno de los 10 mandamientos. Ah, pero ¿qué es una pluma? Es poquito. No es nada. ¿Ustedes qué piensan? Pero dice la palabra de Dios: no robarás. Y robar es pecado. Y el pecado, Dios lo juzgará. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿ve cómo se mete el relativismo en la iglesia? Muchos pastores están enseñando cosas a su conveniencia. La mayoría de la gente que defiende esta posición: pero es que eres un exagerado. Cuando un pastor te dice: depende cómo lo tomes, hazlo pero no exageres. ¿Sabe qué te está diciendo el pastor? El pastor que conoce la Biblia, la verdad absoluta, te está dando derecho a pecar. ¿Me entiende? Te está dando derecho a transgredir la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Todo transgresor pagará por su pecado, dice la Biblia. Así que por eso yo no creo en el relativismo en la iglesia.
Yo no creo esa palabra que dicen depende cómo lo tomes. Yo no creo en esa palabra que te dicen hazlo pero no exageres. Cuando tú lo haces con esa mentalidad y con ese conocimiento de que es pecado y lo haces y lo vuelves a hacer, estás bajo el juicio de Dios. ¿Me entiende? Tenemos que dividir las cosas. Tenemos que separar costumbres. Tenemos que separar errores. ¿Ok? Entre costumbres y errores hay una gran distancia. Entonces, mucha gente, muchos pastores, iglesias están enseñando y dicen, no llegues a los extremos. Mientras no llegues a los extremos no hay ningún problema. O sea, puedo robar de a poquito. Puedo adulterar de a poquito. Puedo ser inmoral de a poquito. No hay ningún problema. Si tú, por ejemplo, vas a comer tu desayuno y tú estás acostumbrado a comer bien, si alguien llegara y te dijera, mira, le ponemos a tu desayuno una gotita de esa agüita del toilet a tu comida, ¿qué vas a decir? Pero es una gotita, no es nada. Como ven, ¿tiene razón la palabra de Dios o no? Es poquito, tómatelo, al cabo no hay problema ni se va a notar. Tú sabes perfectamente de dónde viene esa gotita de agua. Por ese motivo, por esa razón, no lo vas a tomar. Dice la palabra de Dios que el pecado es pecado. Una mentirita amarilla, una mentirita azul, una mentirita blanca es lo mismo que una mentirota sucia. En el libro de Dios aparece que es pecado. Punto. A lo mejor usted diga, ay, hermano, está siendo muy exagerado. Se está yendo a los extremos. Sí sabe que son extremos, ¿verdad? Usted toma y hace una línea aquí en la pared. La línea tiene un principio y tiene un final. Si tú te paras allá, este es el extremo. Si tú te paras aquí, ese es el extremo. ¿Me entiende? O sea, tiene dos extremos esa línea. ¿Ok? La cual sostiene el mismo eje o la misma raya. Así que los dos puntos están interconectados. ¿Me entiende? Y si es un cable eléctrico, le pones corriente aquí y agárralo allí, te va a electrocutar. ¿Me entiende? Y si le pones de aquel lado y agarras el cable acá, te va a electrocutar, te va a quemar. ¿Me entiende por qué? ¿A poco no tiene lógica? Si lo vemos desde el punto de vista lógico y racional, te vas a dar cuenta que por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que ama al mundo, el Espíritu de Dios no está en él. ¿Entiende? Así de sencillo. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Cuando nosotros decimos que somos cristianos y hacemos cosas que parecen que están bien, pero son pecado, somos enemigos de Dios automáticamente. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En la palabra de Dios encontramos que los enemigos de Dios son destruidos. Hay muchas naciones aún hoy día que son enemigas de Dios. Ellos atacaron al pueblo de Israel. Dice la Biblia que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Ok? Es la niña de los ojos de Dios. Cualquiera que maldiga a un judío, la maldición está sobre él. Y si no, checa nomás a Hugo Chávez. ¿Por qué maldijo a Israel? Esa es mi pregunta. Y siempre ha sido esa mi pregunta. Si no tenía nada en lo absoluto que ver Venezuela con Israel, ¿qué le hacía? ¿Me entiende? Él mismo se puso la soga al cuello y se ahorcó. Dice la Biblia, maldito el que te maldijere. Dios le dijo a Abraham, y bendito los que te bendijeren.
Estadísticamente, en los lugares donde hay más cristianos son dos naciones: Guatemala y Brasil. ¿Ok? Estadísticamente, los países donde hay más cristianos, Guatemala y Brasil. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Cuando en 1948 todas las naciones, todos los parlamentos empezaron a votar en favor y en contra de que se erigiera un Estado judío, porque hasta entonces no tenían nación, los judíos, los únicos que votaron a favor fue Brasil y Guatemala. Ahí se cumple la palabra cuando dice: bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Así que a todos aquellos países, naciones y presidentes y dictadores que se han levantado en contra de Israel, la maldición ha venido sobre ellos, la destrucción ha venido sobre ellos. Saddam Hussein atacó a Israel y era un acérrimo enemigo del pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a Saddam Hussein? Tenía palacios. De hecho, Saddam Hussein estaba en la cuna del oro y del petróleo. Lo mataron, lo ahorcaron. Debajo de un túnel, de una cueva lo encontraron. ¿Entiende? Porque de Dios nadie se burla. Así que todo lo que Dios escribió en su palabra, todo lo que hay aquí escrito tiene razón, tiene un cumplimiento. Dios es veraz. La única verdad absoluta es Dios y su palabra. Dios no falla. Tarde o temprano, si nosotros le creemos al Señor, la bendición nos va a alcanzar. Tarde o temprano, si nosotros nos reímos, si nosotros nos burlamos de lo que dice aquí la palabra, tarde o temprano la maldición tocará a tu puerta. Es importante que nosotros entendamos que pecado es pecado, que los enemigos de Dios van a perecer, que cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, y los enemigos de Dios perecerán, serán destruidos. Entonces es importante que entendamos esto. El relativismo es una farsa, es una mentira. Hoy día, escuche bien, estamos viviendo en un mundo podrido, estamos viviendo en un mundo degradante, estamos viviendo en un mundo lleno de basura. Y en diferentes países, escuche bien, y aquí hay niños, y con todo respeto lo voy a decir, y es una advertencia para que permanezcamos orando. Siempre están votando para que se legalice la pedofilia. ¿Qué es eso? En el Medio Oriente hay países que hombres perversos y endemoniados se pueden casar con niñas de 10 años. Eso se llama pedofilia. O sea que estamos así de poquitito a que la ira de Dios explote y se derrame sobre la tierra entera. Por eso es que nosotros les animamos a buscar a Dios. Dice el Señor: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, el Señor viene ya. ¿Tú crees que Dios va a permitir eso? Cuando esas leyes se aprueben, las personas, para nosotros que tenemos hijos como padres, ellos tienen derecho, estos animales endemoniados, corruptos y descerebrados, llegar a tu puerta, tocar y decir: quiero casarme con tu niña, quiero casarme con tu niño. Así de fácil, así de sencillo. ¿Hasta dónde está llegando el pecado? ¿Se da cuenta que relativismo no es simplemente una palabra? Es una filosofía que existió en una mente maquiavélica. ¿Me entiende? El relativismo se creó en el mismo infierno, en la misma mente de Satanás. ¿Sabe para qué? Porque si este país ve mal que allá en el otro país los hombres se casen con los niños o las niñas, nosotros lo vemos normal. Si para aquel país le parece mal, nosotros lo vemos bien. Eso se llama relativismo. ¿Me entiende? O sea que relativismo no es una simple palabra.
y no dejes de restarle importancia. El mundo está tan endemoniado hoy. La Biblia dice que en los postreros tiempos, de acuerdo a Apocalipsis, demonios visibles van a venir a la tierra. No espere usted que va a haber un demonio ahí con cuernos, con patas de chivo, con uñas largas y con colmillos. No lo espere ver así. Usted se los encuentra a cada paso, en la calle, en el camino, en las escuelas. Hay maestros que están endemoniados. Hay profesores que están sumamente poseídos por Satanás. ¿Me entiende? Enseñándole inmoralidad a nuestros hijos, enseñándole inmoralidad a la gente. No espere encontrárselos que les va a asustar. Ay, viene un demonio, un monstruo. No, esos demonios están en el cuerpo de esos profesores, de los políticos, de los presidentes, de la gente inmoral, de la gente que está promoviendo el relativismo y todas estas leyes diabólicas. Por eso siempre les digo y siempre les voy a seguir animando: busquemos a Dios. Si la misericordia de Dios no nos libra, nadie podrá librarnos de la persecución y de la masacre de Satanás que viene a la tierra. Y son leyes. ¿Qué está sucediendo hoy día? Están demandando a pastores porque no quieren casar hombres con hombres. Los están demandando. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Ya en muchos países los están encarcelando a los pastores. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó la mugre y la mentalidad y la perversión y la inmoralidad y el pecado de los gobiernos? Los gobiernos que nos representan, los gobiernos y las constituciones que nos rigen. Países en todo el mundo van a defender y ya están defendiendo al delincuente, lo dejan libre, al asesino, al violador, al criminal, lo dejan libre. Y la víctima va a la cárcel. La persona afectada va a la cárcel. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema aquí? El gobierno está diciendo, vamos a verlo psicológicamente. Este pobre señor violó a tu hija. Sí, él violó a mi hija y merece la muerte. Con todo respeto, sí merece la muerte. ¿Para qué merecen vivir esa gente corrupta? ¿Y sabe qué dice el gobierno? Vamos a verlo legalmente. ¿Qué dice la ley? Vamos a hacerle un estudio a fondo psicológico. ¿Qué es lo que sucede? El pobrecito no tiene la culpa. El pobrecito está afectado de sus facultades mentales. Y ya le hicimos un análisis y no está como para sufrir un juicio. No está como para comparecer y pagar por lo que hizo. Así que vamos a tenerlo bajo observación médica. Dios los entregó a una mente reprobada, donde al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. ¿Por qué las iglesias no se llenan? ¿Por qué? Porque en las iglesias se predica palabra de Dios y al diablo no le conviene que usted sepa la palabra de Dios. Porque aquí predicamos verdades absolutas y al diablo no le conviene. ¿Me entiende? Así que prepárese, porque el relativismo está creciendo en las universidades, en las primarias, secundarias, preparatorias, en todas las instituciones gubernamentales, privadas. Ahí está el relativismo. ¿Me entiende? Entendemos que la Biblia nos ha advertido estos tiempos. Dice el Señor, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban en los días de Noé? ¿Cómo estaban en los tiempos de Noé? Dice la Biblia que en los tiempos de Noé había corrupción, había maldad. Dice que el pecado llegó hasta el top de la ira de Dios. Llegó a provocar a Dios el pecado. Ya habían probado de todo, me refiero al pecado. Ya habían revolcadose en el pecado. Ya no les quedaba nada por experimentar.
Cuando el hombre logre clonar a una persona, no sé si ya lo han logrado, pero en los animales la primera clonación fue la borreguita Dolly. No sé si ustedes están enterados. Clonaron a la borreguita Dolly. ¿Me entiende? Pero si lo pueden hacer con los seres humanos, ¿sabes qué va a suceder? Como están contra la ley de Dios y la ley de la genética que Dios estableció en su palabra, no puede tampoco participar en una clonación, porque Dios no está creando a esa persona o a ese cuerpo o a ese ser. Lo está creando el hombre. Por lo tanto, Dios no les va a dar el alma ni el espíritu a ese hombre o a ese ser. Entonces, si esa persona logra vivir, ¿qué va a hacer? Va a ser un demonio que va a vivir dentro de ese cuerpo. Y no necesitamos que los científicos clonen. No necesitamos eso. Nomás basta que usted le dé una leída a las noticias. Lo que está sucediendo hoy día. Niños se levantan en la escuela y masacran a sus compañeros a balazos. Padres siendo atacados por sus propios hijos. Niñas agarran un cuchillo, se lo entierran a su mamá o a su papá cuando están durmiendo. ¿Me entiende? Es un pecado terrible en el que estamos, en el mundo que estamos viviendo. Es algo bestial lo que se está viviendo hoy en día. Simplemente por esa palabrita relativismo que se ha aceptado en los estratos sociales, desde el más alto hasta el más bajo, en los gobiernos, en las autoridades, en las escuelas, en las universidades. Relativo. Todo es relativo. Depende cómo tú lo tomes, cómo tú lo creas. Depende cómo lo aceptes. Es más, no te lo tomes tan a pecho. Ese es el consejo del relativismo. Y el Señor Jesucristo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Y quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. No hay otra verdad. Entonces necesitamos nosotros entender que es difícil que como cristianos aceptemos el relativismo, ni en tu vida, ni en tu hogar, ni en tu escuela. No importa que tus compañeros, no importa que tus compañeras lo hagan, eso no importa. Usted tiene que vivir una vida en santidad. Su corazón debe pertenecer a Cristo. Hoy día nos están persiguiendo como cristianos, se burlan de nosotros, nos critican. Hoy vamos a ser la minoría más rara del mundo. ¿Me entiendes? Y te digo que la minoría más rara del mundo, ¿por qué? Porque la iglesia cristiana, dice la Biblia, que somos poquitos. ¿Ok? ¿A dónde dice eso la Biblia? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Ahí lo dice la Biblia. Así que como somos poquitos, la iglesia de Dios, ¿sabes qué pasa? La gente que está hundida en la modernidad, en el glamour, en las modas, en todo este lío que se está moviendo de norte a sur y de este a oeste, la perversión en la juventud, la perversión en la gente, el pecado está avanzando. La gente que vive en ese mundo, que vive sin Dios, y que ellos dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito de la Biblia. La Biblia es un libro escrito por hombres. La Biblia es para el que no tiene que hacer. La Biblia es para los pobres. El cristianismo es para los pobres. Esa gente que dice eso nos ve a nosotros raros. ¿Me entiende? Porque somos el poquitito enfrente de millones y millones de personas revolcándose en el pecado, viviendo de acuerdo a como el mundo dice. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. O sea, te lo voy a decir en mis propias palabras: no seas del montón. ¿Me entiendes?
No te conformes a este siglo. Pero es que yo lo hago porque mi amiga lo hace. Es porque mi amiguito lo hace. ¿Y cómo me voy a ver yo si no lo hago? Y vas y lo haces. He visto jovencitos que nunca han probado cigarro, cerveza, pero como andan con sus amiguitos que sí lo hacen, ellos en contra de su voluntad y para complacer a sus amistades, ahí los ves, echándose el primer sorbo de humo y hacen gestos feos. ¿Me entiendes? Porque no es de ellos, no es de tu cuerpo. Te metes cosas al cuerpo que no es tuyo. Dios te creó en santidad y Dios te creó perfecto y sano y sana. ¿Me entiendes? Pero ahí va el joven, ahí va la señorita metiéndose el primer trago y no le gusta. Se arruga, sabe feo, como si fuera algo obligado, como si fuera que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Dice la palabra de Dios aquí. Estamos en Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no hagas lo que el mundo hace. El pecado destruye. No vas a hacer más si tú te echas los primeros sorbos de tabaco, de humo o de cerveza. Al contrario, vas a hacer menos porque te estás rebajando a lo que ellos hacen. No seamos del montón. ¿Me entiende? Hoy todavía hay gente que vive en santidad. Y usted puede hacerlo. Usted puede vivir una vida correcta delante de Dios, sin pecado, sin complacer a tus amistades. El problema en la iglesia y lo que está pasando es la moda, ¿me entiende? Son los artistas. Estaba yo leyendo una nota anoche precisamente. El glamour de las modelos, de las Miss Universos, se privan de muchas cosas. Tan sabrosos que son los taquitos, de veras. Bien ricos los taquitos, la barbacoa. ¿Tú crees que una modelo come taquitos, barbacoa? No. Pregúntale cuánto tiene en el banco. Tiene millones y millones de dólares. Pregúntame a mí cuánto tengo en el banco. Mi cuenta sobregirada. Pregúntale qué comió hoy. Le dijo su representante que no tenía que comer nada porque tiene que bajar de peso. ¿Me entiendes? Pregúntame a mí qué comí hoy. Tamalitos. Tamales. ¿Me entiendes? No, es que es así. El mundo va contracorriente. La juventud va contracorriente. La gente va contracorriente. Dice Dios, si tú te emborrachas, si tú le metes tabaco a tu cuerpo, si tú le metes alcohol, si tú le metes Monster, te vas a morir. Te va a dar un paro cardíaco. Te vas a ir al infierno. Eso dice la Biblia. ¿Me entiende? Si mueres sin Cristo. Dios hizo todo para que lo disfrutes. En Corea del Sur es el país donde una estadística más alta de las muchachas que incluso mueren por una cirugía estética. Gastan millones y millones de dólares por una cirugía estética. Se quieren parecer a Shakira, se quieren parecer a Madonna, se quieren parecer a los hombres a Ricky Martin, al rockero fulano de tal, a aquel rapero y cuánta tontería, ¿me entiende? Y se privan de muchas cosas y se privan de la mente. Los elefantes, para poderlos domar, ¿qué hacen los cirqueros? Los domadores. Dice que los amarran a un poste por 3 años y solamente le ponen una cadena en la pata y en los 3 años están dando vueltas hasta donde la cadena llega nomás, hasta ahí. ¿Entiende? Pero a los 3 años los liberan, le quitan la cadena y ¿qué creen? El elefante sigue en su círculo. ¿Por qué? Le moldearon su mente, le moldearon su personalidad, lo privaron de su hábitat, lo privaron de su vida original, le cambiaron la mente. ¿Me entiende?
¿Qué es eso? O sea, ¿qué es la fama en el mundo? Hay gente que tuvo la dicha, fui presidente, 6 años en la presidencia, ya se le acabó, ya pasó a la historia. Ya ahí está su historial de corrupción. No, que fui modelo, ahí están los títulos, pero muere de cáncer, muere de gastritis, muere de úlceras en el estómago. ¿Por qué? Porque se privó de muchas cosas. Los alimentos, las frutas, las verduras y todo lo que Dios dejó es para que lo disfrutemos. Pero por la fama, por la fortuna, por los millones, la gente opta por hacer esas cosas y dejan a Dios. Es importante que entendamos que el relativismo es peligroso. Yo quiero dar un consejo, aprovechando de que hay varios jóvenes aquí y señoritas. No dejen que el mundo moldee su carácter. No dejen que el diablo moldee su carácter, su mentalidad. No dejen que les mientan, que les engañen. La moda hoy es, y la pregunta es, ¿a poco eres señorita? ¿A tu edad? O sea, es una burla de que seas señorita. Y dice la Biblia que si tú te conservas hasta el matrimonio, Dios tiene una gran bendición para tu vida y estás haciendo lo correcto. ¿Me entiendes? A los jóvenes les preguntan, ¿a poco no has tenido una relación por ahí? Oye, tienes 20 años y a tu edad, qué bárbaro, qué mal te ves. ¿Me entiende? Palabras de Satanás, palabras del diablo. ¿Qué cosa le dijo Satanás a través de la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo? Con que Dios te ha dicho, no comas de ese fruto. ¿A poco crees que Dios está diciendo la verdad? ¿A poco crees tú ese cuento de que si comes de ese fruto vas a morir? Esas eran las palabras del diablo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Todo lo que hay aquí es para ustedes. De todo fruto pueden comer, pero si comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Esas son las palabras de Dios. Y el diablo dice, ¿a poco tú le crees a Dios? ¿A poco crees que en serio te va a hacer mal que te eches una copa? ¿A poco crees que es en serio que te eches un sorbo de marihuana y te va a afectar? ¿A poco tú le crees a la gente? Una no es ninguna, no te va a afectar, ¿me entiendes? Pero te estás rebajando al nivel de ellos. Tú eres una persona muy importante. Fuiste creado con las manos de Dios. Tu vida le pertenece a Dios y nadie puede, ni nadie tiene derecho a poner sus manos sobre ti. Mucho menos el diablo no tiene derecho a burlarse de ti. Hay que vivir una vida en santidad. Hay que buscar a Dios de todo corazón, porque estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, y el relativismo se está metiendo en todas partes. Y todas las referencias bíblicas que te he dicho son palabras de Dios. Dios lo dijo: no ames al mundo, no creas que lo que estás haciendo es correcto. Da la media vuelta y regrésate, dice Dios. No vayas por ahí. El diablo te quiere destruir. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. El Señor Jesús vino a que tengas vida y vida en abundancia. El diablo te va metiendo en el pecado. Satanás te va conduciendo a que tú le falles a Dios, a que le faltes a Dios, para después sentarse y burlarse de ti. Esa es la trama del diablo. El diablo siempre te va a orillar a pecar y a hacer lo que nunca has hecho. El diablo te va a venir con ese falso incentivo y te va a decir: lo que nunca has hecho lo puedes probar. Prueba lo que no has hecho. Dale vuelo a tu imaginación. Hazlo. Haz lo que el corazón te dicte. Son palabras satánicas. Son incentivos falsos del diablo. Nadie tiene derecho a burlarse de ti. Tú eres un hombre, una señorita, un joven digno. ¿Me entiendes? Tienes dignidad y la persona que te quiera te va a amar y te va a respetar.
Pero el diablo siempre nos quiere ver revolcándonos como basura. No somos basura. La sangre de Cristo Jesús nos limpió de todo pecado. El diablo quiere burlarse de ti. Dice la palabra de Dios en Proverbios: hijos míos, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no obedezcas, no hagas caso. Busca al Señor, obedécele al Señor. Mentira, el relativismo. El relativismo es una puerta tanto en el gobierno como en las iglesias para hacer maldad, para destruirte. Así es el relativismo. ¿Me entiende? Dios lo ve todo que es pecado. El mundo lo ve. No, pues es la moda, es la modernidad, es el glamour, es la onda de hoy. ¿Me entiende? No, Señor. No consientas. No dejes que el diablo te engañe. No dejes que el mundo moldee tu carácter, tu mentalidad. Ama a Dios. Busca a Dios. Tú vales mucho. Donde quiera que estés, no precisamente tienes que hacer lo que otro hace. Cuídate. Dice la Biblia que busques a Dios en tu juventud. Mientras tengas vida, ama a Dios como joven, como señorita. No permitas que nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice la palabra de Dios a través de Timoteo. No permitas que nadie tome en poco tu juventud. Eres importante, eres especial delante de Dios. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.